Muy buenas tardes, qué gusto volvernos a encontrar. Reciban un saludo cordial desde la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan en este día, en este webinar sobre higiene postural para pacientes y cuidadores. Antes de iniciar, les recuerdo que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también por Facebook Live. Así que en los últimos 10 minutos de la charla se activará el chat de nuestro Zoom y en Facebook Live en la cajita inferior para que puedan dejar sus inquietudes, comentarios y de esta forma nuestra conferencista pueda despejar esas inquietudes. Ahora, sin más, le damos la bienvenida a la doctora Laliciomara Tibocho Parra, quien es fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en neurorehabilitación de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y actualmente trabaja en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes un tema tan importante que siento que es necesario de pronto informarnos, capacitarnos, eh, estar al día en lo más actualizado del momento. Espero pues puedan ayudarlos lo más a todos y cada uno. Estoy abierta pues obviamente a todas las inquietudes que puedan tener desde las diferentes perspectivas, ya sean familiares, profesionales de salud, los mismos pacientes. Entonces pues bueno, vamos a iniciar con la dinámica del día de hoy. Vamos a compartir la pantalla con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si la tenemos? Y doctora, ya la estamos viendo, entonces ponerla en modo presentación para que la podamos ver grande. Listo. Excelente. ¿Listo? Perfecto. Bien, entonces para el día de hoy, bueno, vamos a compartir la temática de lo que es la higiene postural para pacientes, obviamente aplicado a lo que es distrofia muscular de Duchenne, específicamente hablando, y pues también dar una parte a los cuidadores de pacientes con distrofia. A través del tiempo, pues hemos venido revisando que los cuidadores también tienen un alto impacto en alteraciones neuromusculares, osteomusculares, porque pues toda la carga adicional a ser cuidadores, pues las cargas biomecánicas tienen unos efectos a largo plazo que pues es importante que tengamos en cuenta para poder prevenir al máximo o por lo menos mitigar los riesgos que presentamos. Entonces, obviamente destacar que pacientes con distrofia muscular de Duchenne tienen una enfermedad o una condición de salud que es de tipo neuromuscular. Entonces, al ser de tipo neuromuscular, hay unos músculos que no están preparados para unas cargas que se van a dar de forma progresiva con los años. Entonces, eso conlleva que tengamos atrofias musculares, debilidad muscular progresiva, que con las posturas inadecuadas, pues pueden, digamos que, complicar muchísimo más algunas condiciones de salud y eso impacta directamente en la calidad de vida. Entonces, tenemos consecuencia en la degeneración de los músculos esqueléticos, lisos, cardíacos, que eso también es otra parte del ejercicio que debería aplicarse en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, incluyendo pues la parte de rehabilitación cardíaca y respiratoria por su parte. Tenemos que es una miopatía progresiva hereditaria, como ya sabemos, enfermedad ligada al cromosoma X, recesiva de los varones. Entonces aquí observamos, ¿sí?, que a lo largo de la progresión que tiene la distrofia, empezamos a ver cómo eso afecta en las diferentes funciones o segmentos corporales. En la etapa de lactante, pues son generalmente niños que tardan en sentarse, tardan en caminar o en su efecto alteraciones del lenguaje, porque pues recordemos que los músculos de la lengua y toda la parte orofacial que interviene en el lenguaje, en la expresión, pues también requiere de fuerza muscular. Entonces, también está direccionado. Eso avanza a la primera infancia y es que la dificultad para estar de pie, caminar, subir escaleras, levantarse del suelo puede ser difícil. Entonces, desde la primera infancia podemos tener, digamos que algunas
acomodaciones desde la postura, al dormir, al levantarse, algunas pausas en el día, que ojalá fueran rutinas que se establecieran desde pequeños, ¿no? Porque eso a largo plazo es lo que va a dar, en cierta manera, ese mitigar las secuelas que nos genera pues toda esta alteración neuromuscular. Entonces, también encontramos que desde los 5 años, pues se camina balanceándose, tenemos alteración con esa marcha en punticas. Entonces, todo eso genera unos imbalances musculares que desde la higiene postural, pues nos mejora la calidad de vida. ¿Listo? Encontramos antes de la adolescencia, el caminar pues se vuelve cada vez más difícil, ya entramos como en la etapa de uso de silla de ruedas, ya volvemos nuevamente lo que es brazos y piernas con dificultad para algunas actividades básicas, y de ahí progresamos a que los últimos años de adolescencia pues ya empezamos a tener alteraciones a nivel respiratorio. Entonces empezamos a tener soportes respiratorios o complicaciones de tipo respiratorio, por lo que también es importante desde las rutinas previas que fueran de la infancia, empezar a tener, digamos que una capacidad tolerable pues, de ejercicios, por así decirlo, que no es lo mismo fortalecer para un máximo de potencia muscular, sino es un fortalecimiento para la mantención del tono y las fibras musculares que tenemos, ¿sí? Que de pronto ahí es donde vemos muchas discrepancias con profesionales de terapia, ¿sí? Porque el objetivo terapéutico es, vamos a buscar fuerza muscular, ¿sí? Pero el contexto de la fuerza muscular no es ganar fuerza muscular a raíz de la potencia muscular de los, ¿sí? Que hagan su esfuerzo máximo y progresar, porque pues no tenemos una distrofina que se reproduzca, ¿cierto? Entonces es la que hay, mantenerla en los niveles funcionales que puedan tener. Y eso se da a través de ejercicios de baja tolerancia y, bueno, otras cositas que en otra oportunidad vamos a tener de pronto el compartir para que lo hagamos de una forma práctica y pues más relacionada. ¿Listo? Bueno, en los jóvenes adultos se vuelve pues la dependencia casi total en muchas de las actividades básicas, y sobre los 30 años en adelante pues ya incrementa la probabilidad de complicaciones cardíacas o respiratorias que potencialmente finalizan en fallecimientos. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne? Entonces empezamos a ver alteraciones a nivel postural desde este signo que es, digamos, sí o sí, diagnóstico de una distrofia, y es la forma en cómo nos levantamos. Se llama signo de Gowers. Entonces, desde los pies, ¿cierto? Los tobillos, cómo hacen esa compensación, ¿sí? Ese ejercicio que hacen, el despegar, vencer la gravedad, empieza a generar una sobrecarga en diferentes articulaciones, y por eso empieza, digamos que, a hacer compensación en trofismo, ¿sí? Que esa es una pseudotrofia que hacemos a nivel de gemelos, que es súper rígidos, duros, pero no es porque sean más fuertes, sino porque esa fuerza que se ejerce desde este levantarnos, este signo de ponernos de pie, empieza a tener unas modificaciones de uso, y como tenemos una deficiencia en la producción de distrofina, pues empezamos a reemplazarlo porque se quema y se reemplaza por tejido graso. Entonces, la musculatura generalmente tendría que ser como la parte, en la imagen izquierda, ¿sí? Un bíceps normal, un trofismo, entre comillas, adecuado, que se va dando con la edad, se mantiene ese número de fibras. En una distrofia no sucede eso, al contrario, las fibras disminuyen su grosor, disminuyen su número de reclutamiento, por ende los patrones de desarrollo o los patrones motores que van a efectuar un movimiento pues se van a ver alterados. Entonces, por eso la fatiga muscular aquí cumple un papel fundamental. Ningún ejercicio debe ser llevado a la fatiga muscular. Siempre es a la tolerancia del paciente, porque no todos tienen la misma tolerancia, pero que no lleguemos a un nivel de fatiga, porque ahí es donde empezamos a acelerar el proceso metabólico de la destrucción de la distrofina. Entonces, de pronto, como para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, para hablar de higiene postural, pues debemos hablar de la alineación corporal. Entonces tenemos desde la medicina, desde el sistema de salud, y es
En la imagen del lado izquierdo encontramos lo que se llama la posición anatómica, y es la posición del punto de referencia donde nos basamos todos los profesionales de la salud para describir la alineación postural y cómo se encuentra el segmento corporal. Entonces encontramos la parte frontal, la parte lateral, ¿cierto? Que es hacia donde se dirigen las posturas de confort. Toda postura de confort tiene bases en la alineación corporal de todo lo que es la posición anatómica. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a movilizar, lo ideal es buscar estos referentes para poder movilizarnos y para poder buscar posturas de descanso. ¿Listo? No sé si hasta ahorita en el chat de pronto tengamos dudas, inquietudes. Doctora, las vamos a dejar para finalizar, faltando Okay. más o menos, para que las personas, la idea es que nuestros participantes más o menos a las 5:50 empiecen a dejarnos sus preguntitas en Zoom y también en Facebook, y ya cuando usted termine, entonces despejamos esas Okay. inquietudes. Listo, perfecto. Entonces, listo, doctora, continuamos. Entonces, ¿qué tenemos como importancia y que encontramos desde chiquitos hasta, digamos, nuestras últimas etapas? Y son las zonas de presión. Las zonas de presión se dan en las diferentes posturas de descanso del cuerpo, ¿sí? Esto aplica para estar sentados, esto aplica para estar de pie, esto aplica para estar acostados, ¿cierto? Y es que generalmente como la misma debilidad muscular se va dando con los años, entonces empezamos a tener más reposo en supino. En supino es boca arriba, por así decirlo, ¿cierto? Entonces al tener mayor tiempo de reposo, ¿sí? Empezamos a hacer zonas de presión, ¿sí? Hay músculos, ¿cierto? Que recubren todas o las superficies óseas del cuerpo, ¿sí? Cada articulación se recubre de músculos. Al estar en roce constante con las diferentes superficies, empezamos a hacer zonas de presión. En el caso de la distrofia, por no tener un tono adecuado, la debilidad muscular va progresando, entonces son muchísimo más sensibles a hacer zonas de presión, ¿sí? Y no solamente con las posturas, pasa también con las órtesis, pasa también con los diferentes aditamentos que utilizamos para los desplazamientos. Entonces es importante tener en cuenta de si yo estoy en reposo, cuáles serían las posturas que realmente me dan reposo, tanto a las articulaciones como a la parte muscular, como a la parte de piel, ¿cierto? Porque la piel puede tener zonas de presión. Entonces, ¿cuáles son las zonas más susceptibles que tenemos para hacer zonitas de presión? En una posición boca arriba tenemos la cabeza, ¿cierto? La zonita que queda prominente en roce con la almohada, con la colchoneta, el colchón, la cama. Entonces, esa zonita muy, muy sensible a hacer zona de presión. La parte de los omóplatos, ¿cierto? Que son salientes que quedan ahí en contacto directo. Los codos, la zona sacra de la columna, ¿sí? Y la parte de los talones. Entonces, estando en una posición boca arriba o de cúbito supino, ¿qué sería lo ideal? Buscar posturas que disminuyan esas tensiones o esos roces superficiales, y eso se hace a través de ¿qué? De cojines, pueden ser almohadas, pueden ser, ¿sí? Lo que tengamos en casa. Nos funciona bien siempre y cuando cumpla la función que es. Entonces, en la imagen de la derecha podemos observar, ¿cierto? La persona boca arriba, utilizando un soporte de almohada que no excede el rango de la oreja, ¿cierto? Si mi oreja empieza a tener una dirección diferente, ahí yo ya me pasé con la altura de la almohada. O sea, debe ser alineado, ¿sí? Que si lo ancho de mi hombro llega a mi oreja, esto es lo ancho de la almohada, no más, no menos. Diferente si es de plumas, diferente si es de espuma, diferente si es material algodón laminado, o bueno, eso depende como de las características de la almohada, pero lo ideal es que en el momento en el que yo hago el reposo, esta sea la distancia que se mantenga durante mi reposo. ¿Listo? Porque pues son 8 horas de sueño, 7 o bueno, en promedio, que va a estar en reposo ese cuerpo. ¿Listo? Y cuando nosotros dormimos, pues los sistemas deprimen y tiende a ser como peso muerto, entre comillas. Entonces pesa un poquito más porque no hay tono muscular que haga efecto contra ello. ¿Listo?
Adicional a ello, pues vamos a buscar que la columna cervical, ¿cierto?, tenga su curvatura chiquita, ¿sí? No es exagerado con la almohada, sino que sea de descanso, mantenga su alineación ni más abajo ni más arriba, que sucede mucho pues con los niños con distrofia. Generalmente los acostamos, pero el mismo peso de ellos estando en la cama genera alteraciones posturales. La idea es empezar a corregirlas desde las primeras etapas. ¿Listo? Encontramos boca arriba también el descanso que da un cojín debajo de las rodillas. Puede ser un cojín triangular, puede ser una cobija, un rollito, algo que acomode, que por lo menos si podemos observar es un ángulo de 45 grados de las caderas. Eso le da descanso a la zona lumbar y disminuye la presión en la zona sacra. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta eso. De pronto aquí no lo podemos observar, pero en los talones o en el cuello de pie, ¿cierto? El talón generalmente termina por efecto de la gravedad caído y a largo plazo eso genera deformidades, pie equino, ¿no? Algunos niños deben ir a cirugía para, digamos que reconstrucción de ese tendón aquileo por alteración, ya una contractura gravísima, que eso se da con los años. Entonces, desde la zona de prevención, ponerle un tope a esos tobillos, que tengan un tope donde descansar. Y esto estamos hablando únicamente de una posición boca arriba. Entonces, sería muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? De medio ladito o de cubierto lateral tenemos pues otro tipo de zonas de presión que son más susceptibles y ya se nos va la parte de la rodilla, la parte lateral de la cadera, los codos. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar, digamos, esas zonas de presión y ese cansancio? Entonces, vamos a buscar descansar de una forma paralela al cuerpo. ¿Listo? Aquí en la imagen vemos que el paciente está casi boca abajo, ¿cierto? Con la cabecita de lado, que no es tan correcto porque esa pierna está sobrepuesta, la cadera y la columna tienen que hacer acomodaciones rotacionales, eso genera imbalances musculares, presiones donde no deberían ser, dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la forma adecuada para estar de medio ladito? Entonces tenemos un cojín entre las piernas, ¿sí? Generalmente entre las piernas el mismo peso muchas veces genera fatiga, entonces puede ser flexionar la pierna hacia el frente como en posición de rana, ¿cierto? Medio brazo, media pierna, y eso también nos genera un poco de descanso, de confort como tal, pero lo importante es tener la altura de la rodilla, o sea, si es mis caderas, perdón, voy a hacer un poco, si mis caderas están de medio ladito, ¿cierto? Mi brazo debe tener un donde descansar y eso aplica un cojín en esta zona, ¿cierto? Que yo pueda tener y aplica también para la parte de la cadera, ¿cierto? Permítanme, les muestro de pronto aquí. Entonces, esta caderita, la idea es no que haga este tipo de rotación, sino que mantenga toda su alineación propiamente para que pueda tener un descanso desde la parte postural. ¿Listo? En posición boca abajo, pues digamos que no es tan conveniente dormir postura para dormir boca abajo después de 2 horas, no es tan conveniente, eso tiene unos efectos no tan buenos en el organismo, además que genera a nivel tendinoso, pues en cuello de pie, exacerba si tenemos un pie equino, un pie caído, exacerba esa condición, hace mayor punto de presión a nivel de rodillas, a nivel de los genitales, si son género masculino, pues obviamente genera muchísimo más presión, inconfort, ¿sí? Entonces no se recomienda mucho como postura para dormir. Pero pues bueno, más adelante en la presentación vamos a observar que sí es una postura de trabajo que se debería tener todos los días por lo menos 1 hora en posición boca abajo. ¿Listo? Encontramos, ¿qué más encontramos como tal dentro de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne? Hay unas secuelas de tipo postural, ¿sí? Que son como esas modificaciones posturales que hacen como respuesta, ¿sí? A la gravedad y no tener la fuerza suficiente para pelear con ella. Entonces empezamos a tener sus modificaciones posturales que van desde la cabeza hasta los pies. Entonces tenemos unos hombros y brazos que tienden a irse hacia atrás compensando ese balanceo que hacemos durante la marcha, ¿sí? Tenemos una hiperlordosis lumbar que muchas veces
lleva a condiciones degenerativas de la columna, una barriga prominente, ¿sí? Por pérdida del tono, que generalmente no tiene cómo estabilizar la columna vertebral, complicando muchas veces en escoliosis severas, deformando toda la parte postural de la columna. Tenemos músculos delgados, débiles, especialmente en las piernas, ¿no? Las piernas que tienen músculos de gran tamaño, pues también deben tener músculos de gran esfuerzo, ¿sí? Que son los que contrarrestan ese bípedo, estabilizan poder ponernos de pie. Entonces, al no haber la vitamina, bueno, la distrofina suficiente y que se va con la progresión, se va como agotando, disminuyendo, pues la compensación que hace es empezar a disminuir ese trofismo. Entonces la idea es mantener ese trofismo, ¿listo? Dentro de otras cositas que encontramos, rodillas, ¿cierto? Que tienden a ser como que se doblen hacia atrás por la misma postura, el acortamiento de los músculos de la pantorrilla, el tendón de Aquiles, que también es fundamental. Entonces son cositas que se van viendo con el pasar de los años. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo podemos contrarrestar, digamos que esas secuelas, ¿sí? No vamos a decir que es que las vamos a disminuir 100%, porque sí, o sea, es una condición que es progresiva, es muy difícil de manejar y darle reversa, ¿sí? Pero ¿qué sí podemos hacer? Mitigar las secuelas y ayudar a que esa calidad de vida, ¿sí? Que nos da estar derecho en una silla, sentarme, poder hacer una transferencia en cualquier silla, ¿sí? La podemos manejar desde la postura. La postura sedente es, digamos que una de las posturas en las que más se encuentran después de la primera infancia, ¿sí? Que nos encontramos en una silla de ruedas, en una silla de descanso en la sala, si no estamos entonces es en una silla en mi habitación, viendo televisión, pero generalmente el sedente se nos vuelve del día a día. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que ese sedente, ¿sí? Que como vemos en la imagen de la izquierda, empieza a ser un sedente pasivo, donde mi postura, digamos que no es como muy alineada, no conserva, pero es mi postura de descanso, ¿sí? Mis músculos pelean con la gravedad, pero yo los dejo caer. Lo ideal que es, ¿cómo podemos contrarrestar esa postura? Pues poniéndole sus acomodaciones, ¿cierto? Que sean también pasivos, que yo no tenga que hacer esfuerzo, sino que sea como la parte de ayuda externa. En este caso pueden ser cojines, pueden ser, bueno, ahí en el mercado de ortopedia hay muchísimos cojines ortopédicos que cada uno va direccionado a una articulación, entonces busca promover confort. Pero lo que quiero destacar aquí es la función que ejerce cada uno. Si yo sé para qué funciona, cualquier cosa de la casa me sirve, ¿sí? En este caso somos muy recursivos, en la casa no alcanzamos a ver infinidad de cosas que funcionan. Importante que no sea un material rígido, tipo lona, que pueda raspar la piel, generar lesiones de piel, pero sí que sean, que se dejen acomodar y queden firmes. Entonces, en la imagen de la derecha podemos observar todas las modificaciones posturales que hacemos en sedente. Entonces, en esos huecos que quedan, ¿cierto?, dentro de las sillas, ¿no? Lo ideal es siempre tener un descansabrazos. Descansabrazos, que los hombros nunca me queden sobrepuestos, ¿sí? Si yo pongo un cojín, no es que me quede sobrepuesto porque ahí no hay confort articular. El confort está cuando la articulación descansa en una postura cómoda que no genera tensión ni retracción. Entonces, pueden ser cojincitos, almohaditas. Las caderas, lo ideal es que las caderas se mantengan 90 grados de rodilla y los tobillos descansando a 90 grados. Entonces, si no tengo un banquito, tengo, no sé, una sillita pequeña, pero los descansapiés siempre deben estar en un sedente. ¿Listo? Ya sea en la posición que sea, aplica para silla de ruedas, sillas fijas, sillas móviles, para todo tipo de postura en sedente propiamente hablando. Importante, lo mismo las manos, los alcances de las manos no deben, digamos que, adelantarse de mi postura, ¿sí? Mi descansar. Hombro siempre debe tener un soporte posterior para que la columna tenga donde fijarse y no tenga que hacer acomodaciones, porque esto genera malestares de dolor, discopatías y entre otras cositas a largo plazo. ¿Listo?
Entonces, les comentaba que la posición prona o boca abajo, ¿sí? Evita que aparezcan contracturas o posiciones viciosas, que es lo que llevamos todo el día. Si todo el día llevamos en una silla, entonces imagínense para la postura del cuerpo, cómo le busco yo un descanso que no sea boca arriba, donde la presión de los pulmones ejerce, ¿sí? Y es una donde yo voy a estar durmiendo 8 horas, entonces la posición boca abajo nos va a dar en cierta manera como ese relax, esa pausa activa del día, ¿no? Generalmente lo podemos modificar en una hora boca abajo, obviamente buscando siempre la alineación, siempre que mi sistema cardiovascular me lo permita, porque a largo plazo hay alteraciones a nivel cardiovascular que no me permiten un prono, es porque no hay ya dificultad para respirar, entonces esas condiciones también son limitantes, ¿sí? O sea, debe haber unas condiciones que me limiten para no hacer, pero en lo posible, una hora al día. ¿Listo? Entonces puedo aprovechar en esa hora, estar descansadito, viendo la televisión, una película, ¿cierto? Aprovechando y si tengo movilidad, bueno, activamente lo que yo pueda hacer, pasivamente lo que se puede hacer, si lo podemos hacer, pero que se incluya dentro de una rutina del día a día. ¿Listo? Debe haber un cojín estratégicamente colocado debajo de las caderas que ayudará a mantenerlas en extensión. Sí, esto es el propio peso de las piernas, estira las rodillas, pero es muy importante que los pies estén libres. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en una posición boca abajo, ¿cierto? Siempre debe haber un rollito debajo de las caderas o como debajo del vientre, por así decirlo. Eso me va a ayudar a que la columna, que siempre está como en hiper, ¿cierto? Se mantenga en lo más neutro posible y eso relaja todas las cadenas musculares de extremidades inferiores, ¿sí? Y del tren superior, pues también le busca como un poquito más la estabilidad. Entonces, importante esa partecita. ¿Listo? Aquí tenemos de pronto en las actividades de la vida diaria, qué se debe hacer, cómo se debe hacer. Esto se llama higiene postural. De pronto podemos profundizar muchísimo más, sería lo ideal, pero ahorita pues por cuestiones de tiempo pues vamos a verificar como lo que más hemos visto en el día a día. Entonces, sentarnos para ver televisión, ¿sí? Que hace parte de la rutina del día a día. Entonces, si nos vamos a sentar con las recomendaciones que ya hablamos anteriormente y por lo menos no superar una hora de sedente viendo televisión es suficiente. Propiamente cambiar de actividad a algo activo, descansamos y volvemos a ver televisión que sean 3 horas después, porque intelectualmente eso también fatiga, ¿sí? Genera fatiga intelectual, fatiga corporal y entre otras cositas que son demandantes de las pantallas. Eso también tiene unos efectos a nivel neurológico, que en caso de que tengamos epilepsias asociadas, podemos generar convulsiones por mantener una hora o más como tal frente a pantallas. Entonces, lo ideal es en niños de primera infancia, sobre los primeros 2 años de vida, limitar absolutamente el uso de pantallas. O sea, desde el neurodesarrollo motor hablamos que un niño de 0 a 2 años no debería conocer las pantallas, ni de televisor, ni de celular, ni de iPad. Es que yo estimulo a mi bebé con el dibujito. No, lo ideal es que sea lo más natural posible, ¿sí? Que los objetos sean lo más realistas posibles, el acercamiento, el aprendizaje, todo eso influye bastante. Y en una condición que sabemos que es progresiva y degenerativa, entonces, la idea es que sea todo hacia la activación, ¿cierto? Y facilitar los procesos biológicos que estos mismos tienen. Entonces, pues, en eso vamos. Dentro de las otras actividades que logramos ver, es como facilitar un poquito también esas actividades. Hay actividades que repetimos todos los días y digamos que requieren cierto gasto metabólico, cierto gasto de esfuerzo, de patrones, de músculos, que se pueden facilitar con aditamentos. Entonces, es decir, por ejemplo, llega una edad en la que el cepillo de dientes se me vuelve porque es una pinza fina que yo debo hacer, ¿cierto? El agarre del cepillo, se me vuelve, y entonces no hay la fuerza suficiente para subir todo mi músculo y generar este patrón y poder cepillar los dientes. Entonces, si podemos facilitarlo, ¿cierto? Con unas modificaciones, eso nos ayuda mucho con terapia ocupacional y es en modificar, ¿cierto? Unas esferas, patrón grande que yo pueda hacer fácilmente movimientos pequeños y estoy cumpliendo la función. Entonces, a eso de pronto quería hacer referencia, los aditamentos
que tenemos que nos facilitan ese ahorro de energía, ese ahorro articular, ¿cierto? En esos patrones que con el tiempo, como son procesos degenerativos, pues impactan directamente la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, que deba ir al baño, ¿sí? Los traslados al baño son difíciles, el poder ponerme de pie, cómo me debo bajar. Entonces, son cositas que es importante tener de pronto nuestra silla pato, que no nos deje hacer como tanto esfuerzo en el traslado hasta el baño. Entonces, eso por ese ladito. En el alcance de objetos, ¿sí? Es preferible poner un banquito, ¿cierto? Dar el paso, alcanzar al objeto y bajarme a tener que hacer todas las modificaciones posturales, ¿cierto? Del cuerpo para yo poder alcanzar el objeto, bajarlo y correr el peligro de poder caerlo. ¿Sí? Recordemos que el balance en la locomoción o esos ajustes posturales, digamos que no son como tan bien controlados, entonces llega una edad que se vuelve peligroso para riesgo de caídas, entonces lo ideal es limitarlo un poco. ¿Listo? Levantar objetos, levantarlos de una forma adecuada, y eso aplica muchísimo para los cuidadores. El riesgo biomecánico que tienen los cuidadores es altísimo, ¿sí? Porque pues obviamente el peso de un paciente, el peso de mi familiar, el peso es una carga extra que yo estoy haciendo, ¿sí? Y mi cuerpo no está preparado. Entonces hay que empezar a intervenir tempranamente para que tengamos una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, aquí les quería hacer relación desde la parte postural, cómo podemos mejorar nuestras rutinas en casa, ¿sí? Lo ideal es tener una pauta física, ¿cierto? Una pauta postural, que es el prono, una pauta de respiración, ¿no? Y cada una puede ser dedicada 15 minutos, 10 minutos al día, pero la idea es que tenga esas 4 a diario, ¿sí? Porque esa es nuestra rutina de mantenimiento a nivel postural. Entonces, en respiración, buscar una postura cómoda, como vemos en la imagen, ¿cierto? Que estemos sentaditos en una posición reposada, que la persona que me está ayudando, ¿cierto? Tenga el acceso a todo mi torso, que me pueda ayudar a movilizar en los rangos más óptimos de movimiento. Si mis piernas están flexionadas, porque esa es una ventaja para mis caderas, mi columna, ¿no? Entonces, de pronto, ahí nos describe bien cómo serían los ejercicios de respiración adecuados. Acá tenemos algo que se llama drenaje postural. Muchas veces ya no se maneja tanto porque pues tenemos conflicto, está muy en discusión, ¿sí? Si no hay una fuerza que nos ayude a expulsarlo, como la tos, ¿sí? Que con el tiempo se ve que es muy difícil toser, entonces estas posturas, digamos que ya no son tan adecuadas, porque todo lo que intenta salir, pues se queda como en el camino, ¿sí? Aunque el efecto de la gravedad, pues ayuda a efectuar, ¿sí? Que todas las secreciones que están atrapadas, pues por efecto del drenaje postural o de la sola postura, tengan facilidad para deslizarse y salir, ¿sí? Pero esto no debe exceder el tiempo, generalmente se trabaja como 30 minutos, una hora, bueno. Entonces, lo ideal es que también tengamos como ¿cómo decirlo? Una pauta educativa de una terapeuta respiratoria que esté bajo la condición individual, si no todos los niños ni todos los pacientes Duchenne tienen la misma condición cardiovascular. Entonces, lo ideal es que se apropie cada uno, ¿sí? Pero que sepan que hay dinámicas que se pueden trabajar. Entonces, es como para que las conozcan, las revisen. Si tienen dudas, pues empezar a inquietarnos. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más hay por hacer? ¿Listo? La tos provocada, esto se estimula el patrón de tos como para que los músculos protectores que ejercen como tal el patrón de tos se mantengan lo más funcionales posibles. ¿Listo? Entonces, pues era como un tip extra que se debería tener en cuenta adicional a la postura. Entonces, ahora, en cuidadores, ¿cierto? ¿Qué vemos? La mayoría de los casos de cuidadores siempre tienen dolor. Algo duele, ¿sí? Me duele una mano, me duele un brazo, me duele un hombro, me duele la espalda, lo primero, me duele, sí, como el cuello.
siempre vamos a tener como ese aumento de tensiones, ¿sí? Porque desde la parte psicológica, la parte física, tenemos una carga adicional. Entonces, todo eso se somatiza en el cuerpo, ¿sí? Me gustaría hacer, digamos, énfasis en que si yo estoy bien, ¿sí? Puedo ser mucho mejor y puedo cuidar mucho mejor, ¿sí? Pero si yo me encuentro enfermo, yo me encuentro con dolor, con molestia, entonces a lo que yo, la persona que yo quiero cuidar, pues digamos que como que interfiere un poco, no hacer lo más óptimo que pudiera dar, ¿sí? Entonces, eso sí me gustaría hacer mucho énfasis, que a veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿sí? Que nosotros también tenemos que cuidarnos, nosotros también tenemos que hacer ejercicio. Y no solamente por mi salud, sino porque es que yo estoy, ¿cierto? Mi otra persona es dependiente de mí en algunas ocasiones, no 100%, pero depende muchísimo. Entonces, mi parte física es prioridad, ¿cierto? Mi parte emocional es prioridad. Entonces, también es importante que los cuidadores se dediquen su tiempo, ¿cierto? Así como los niños con distrofia muscular de Duchenne o las personas con distrofia muscular de Duchenne deben tener su, digamos que su rutina de mantenimiento, ¿sí? Un cuidador también la debe tener, porque esto va a disminuir el riesgo de que a largo plazo empecemos a hacer alteraciones posturales que deriven en neuropatías, alteraciones osteopáticas, ¿cierto? De la columna vertebral, hernias lumbares, y etcétera, que puede pasar únicamente por sobrecargas y sobreesfuerzos que estamos haciendo mal. Entonces, la mayoría de casos en los cuidadores, el dolor es inevitable dado a que estamos en una mala postura, ¿sí? Hacemos esfuerzos en una mala postura, a que tenemos movimientos repetitivos con alta carga o alto impacto en el día, desórdenes de movimiento o desequilibrio en todo nuestro sistema locomotor, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo una tendinopatía o una patología previa en algún segmento corporal y con el esfuerzo la estoy agudizando, entonces pues ahí vienen todos los problemas que se desencadenan, ¿sí? Por parte del cuidador. Entonces, todo eso también tiene una parte preventiva. Entonces, también hablamos de higiene postural en el cuidador. Entonces, hay que preparar el cuerpo para hacer una carga. ¿Listo? Entonces, la mayoría de cuidadores no estamos preparados para levantar nuestro paciente o nuestro familiar, ¿cierto? Y llevarlo en traslados largos, traslados cortos. Entonces, hay que empezar a capacitarnos en cómo yo debo hacer las fuerzas. Eso mitiga muchísimo el nivel de esfuerzo que yo hago y el nivel de lesiones que yo pueda llegar a tener. Si yo ya tengo lesiones, informarme muy bien de qué debo hacer y cómo lo debo hacer, porque no se trabaja igual. Una persona que está aparentemente sana, ¿sí? Y va a ayudar en unas transferencias, un esfuerzo, a personas que de pronto ya estamos con alguna tendinopatía y terminamos de molestar esa lesión y se va para cirugía. ¿Por qué? Por un mal esfuerzo o una mala postura. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esta parte. Entonces la columna vertebral es la primera que se va a ver afectada, porque es la que amortigua todas las cargas que ejercemos, desde ponernos de pie hasta tener cargas extras en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces mantenemos mucho tiempo de pie, ¿sí? O mantenemos la misma posición por mucho tiempo. Entonces, es aquí donde un programa de pausas activas, ¿sí? Nos ayuda bastante. Adoptamos posiciones, perdón, o posturas que aumentan las curvas fisiológicas. Entonces, es importante que si yo me paro así, ¿cierto? Y no soy consciente que me paro así, entonces cuando voy a hacer una fuerza, estoy usando músculos que no debería usar, ¿sí? Diferente a que si mi postura está en una etapa neutra, ¿sí? Puedo hacer un esfuerzo y las cargas son mejor distribuidas, lo que impacta menos en mi columna como tal, ¿listo? Hacemos grandes esfuerzos, con grande peso, con tamaños diferentes, muchas veces al día, no nos cuidamos mucho con eso, realizamos movimientos bruscos, posturas forzadas, entonces todo esto resulta directamente relacionado con la columna vertebral. Entonces es importante que tengamos conciencia de qué es lo que estamos manejando mal para sí mismo tener medidas preventivas y evitemos
los altos impactos biomecánicos para mi cuerpo en yo como cuidador. ¿Listo? Entonces tenemos aquí. Entonces, aquí. Entonces es importante que para los cuidadores, estar de pie. Si vamos a estar en una postura de pie prolongada, empecemos a alternar los pies. ¿Qué quiere decir? Estoy de pie, listo, pero uno de mis pies está despegado del piso y está sobre un banco, puede ser un banco, un ladrillo, un algo, ¿sí? Eso le da descanso y confort a la postura en bípedo o cuando estamos de pie. Entonces, si vamos a mantener mucho tiempo de pie, empezar a cambio de pierna, cambio de pierna, cambio de pierna, por lo menos cada 30 minutos, ¿sí? Si nuestra actividad lo exige. De lo contrario, pausa activa. Si mi postura mantenida es estar de pie, pues mi pausa activa es movimiento contrario, 30 segundos. Un estiramiento puede ser 30, 40 segundos y vuelvo otra vez a mi actividad. ¿Listo? Si voy a caminar, ideal que sea a un paso, digamos, promedio, ¿sí? Intentar no andar con esos afanes, entre comillas, que se nos vuelve toda la vida y todos los días estamos de afán, empezar a programarnos cuál es mi día de mañana, qué voy a hacer para así mismo organizar las rutinas y no vivir en el afán del día a día. ¿Sí? Cuando yo estoy en el afán del día a día, estoy tensionando muchísimo más mis músculos, estoy metabolizando todo muchísimo más rápido, entonces hay aceleradores metabólicos que intervienen en la fatiga muscular. ¿Sí? Hay un aumento del cortisol y el cortisol es uno de las que predispone a todas las patologías osteomusculares, entonces ojo con eso. Entonces, permanecer sentado, pues si yo mantengo sentado más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, empezar a hacer nuestras pausas activas, ponerme de pie, posturas hacia extensión, abierto, ¿cierto? Que sea todo lo opuesto y contrario a lo que tenemos. Entonces, para levantar y transportar peso, eso ya lo vamos a ver ahorita. Para acostarse a dormir, aplican las mismas reglas, ¿sí? Que la almohada sea igual de ancho que mi hombro y mi oreja, ¿cierto? Si voy a dormir boca arriba, un rollito debajo de las rodillas. Si voy de medio ladito, un soporte para la extremidad, para la pierna, que si yo duermo, bueno, no puedo dormir si no es boca abajo, bueno, listo, entonces empecemos a ubicar un rollito debajo del ombligo que nos permita mantener alineación de la columna. ¿Cómo nos levantamos de la cama? Eso también creo que lo tenemos más adelante, también influye bastante. ¿Cómo es mi postura para mi aseo personal y cómo es mi postura para vestirme? Entonces son cositas muy chiquitas, pero son del día a día y que desde tener conciencia aquí en cada una de estas actividades puedo empezar a prevenir que más adelante pueda llegar a tener una alteración específica por una mala postura, una mala fuerza, entonces para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Obviamente hacemos más actividades, estamos en casa, toca planchar, toca hacer compras, toca colocar objetos en la casa, organizar, cocinar, ¿sí? O sea, todo se nos vuelve una rutina del día a día en donde si no cuidamos nuestra postura y le sumamos la carga de tener que levantar, hacer transferencias, subir, bajar, con esfuerzos de alto impacto, pues nos vamos a lesionar. Entonces la idea es empezar a prevenir. ¿Listo? Entonces, aquí en las imágenes podemos encontrar algunos ejemplos de lo que hablábamos. ¿Cuáles son las posturas adecuadas estando de pie? ¿Sí? ¿Dónde entran las fuerzas de la gravedad a hacerme las compensaciones? ¿Será que si yo me paro así, entonces dónde siento la gravedad? O si yo me levanto aquí excesivamente, ¿sí? Todo eso influye bastante. ¿Qué es lo adecuado? Mantener una línea que pase desde la coronilla y que llegue al centro de mis pies. ¿Sí? Ahí debe pasar esa línea, esa es mi postura adecuada. La cabeza no debe estar antes, no debe estar más atrás, debe estar todo perpendicular. ¿Listo? En el caso de levantar objetos, siempre hacerlo con los dos brazos, no hacia adelante, sino lo más hacia mi contenido. Que si voy a levantar desde el piso, utilizar mis piernas. Muchas veces se nos olvida y nos agachamos y es con la espalda que subimos pesos y ahí es donde lesionamos la columna. Entonces, mucha conciencia de la fuerza en las piernas. ¿Listo? Si voy a planchar, si me voy a sentar a hablar, si vamos a llevar peso, distribuirlo en las dos manos, entre otras. Perdón. ¿Listo?
Entonces, aquí vemos el ejemplo de cómo alzar un chiquitín, por ejemplo, cuando están tan pequeños y ese subir, bajar, ¿sí? Cómo desde ahí ya estamos haciendo sobreesfuerzo en mi columna y eso se ve reflejado con los años. Tal vez en el momento no lo sentimos, pero con los años se va a empezar a ver. ¿Listo? Entonces, desde la primera instancia, es mi cuerpo el que baja, son mis piernas. ¿Listo? Entonces, aquí vemos lo mismo, las personas, las lesiones que se dan por tener una persona que es dependiente de mi cuidado, pues, ¿cómo podemos mejorarlo? Entonces, con el paso del tiempo, tenemos tirones, calambres, ¿sí? Todo eso son avisos de que algo está pasando, hay que modificar algo, hay que mejorar algo en mi cuerpo. Entonces, son tips y cositas que podríamos estar mejorando. ¿Listo? Entonces, las pautas básicas para mejorar una higiene postural en el cuidador, básicamente son mejorarlas, mi higiene postural propia, o sea, yo solito darme cuenta, hacer conciencia de lo que estoy haciendo en cada actividad, ¿sí? Mejorarla, tratar de alinearla, ¿m? Que facilite la correcta distribución del peso, ¿sí? Que no, es que yo soy derecho y entonces solo con la derecha, no, los dos brazos trabajan por igual, las dos piernas trabajan por igual, ¿sí? Tener mucha conciencia del cuidado de la columna lumbar sobre todo, porque es la que más afectada se ve con los años, entonces bien importante que tengamos eso clarísimo, ¿listo? Y en las movilizaciones o transferencias, que siento yo que es como lo que más nos cuesta, ¿sí? ¿Dónde estamos haciendo las fuerzas? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? Generalmente cuando nosotros hacemos una transferencia de peso o una transferencia de carga, ¿sí? Es el impulso del paciente lo que me da para hacerlo, no es un peso muerto que tengo que hacer el esfuerzo completo y soy yo la que me está lesionando. Entonces hay unos puntos clave que donde yo estimulo, facilito, mejora el impulso, por así decirlo. Entonces yo aprovecho el impulso de la persona, yo lo apropio, cambio el peso y distribuyo ahí el traslado. ¿Listo? Entonces, en la imagen de la derecha van a observar, ¿cierto? Esta zonita, las manitos en donde van, a nivel de los glúteos, ¿sí? Como en el centro de los glúteos. En el momento en el que yo hago presión hacia mí, accionando hacia mí, cadera con cadera, porque ahí es donde debe ser la transferencia, automáticamente, por inercia, el cuerpo tiende a hacer esto, ¿cierto? Y eso es un anclaje que yo utilizo como impulso para hacer el giro, ¿cierto? Y ya descansamos, ¿cierto? Entonces vemos aquí el impulso que toma para ponerlo de pie y aquí el impulso donde lo deja, ¿sí? Y ahí el impulso del paciente fue lo que lo puso de pie, ¿cierto? Yo soy la que lo contiene, pero está a mi par, yo no estoy haciendo tanto esfuerzo. Lo paso de ladito y ahí es donde él solito descansa. Entonces se facilita muchísimo más. Entonces sí sería bien importante que si tenemos de pronto de la mano un fisioterapeuta, que podamos llamar, que podamos tener acceso, que de forma práctica, ¿sí? Porque una cosa es que de pronto yo aquí les hable y les cuente, otra cosa es que lo hagamos vivencial, ¿sí? Agárrame aquí, mira, pásame aquí, hagámoslo de esta manera, ¿sí? Y se pueda corregir qué es lo que se está haciendo mal. Entonces, de pronto, si se tiene la oportunidad, fantástico, fenomenal. ¿Listo? Lo mismo aplica para posturas de cama a silla, de silla de ruedas a silla, entre otras. ¿Listo? Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Lo mismo aplica como estamos haciendo el esfuerzo de las piernas. ¿Dónde van las piernas? Siempre va en medio de las piernas del paciente, ¿sí? Como vemos en el paso 3. Ese es el punto de apoyo para que no se me caiga, pero es donde yo dejo descansar mi cuerpo para no hacer mayor esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ahí vemos otro ejemplo, cómo vamos a acostarnos, ¿cierto? Los puntos para, digamos que facilitar esa transferencia de peso. ¿Listo? Y aquí pues les comparto, es una rutina chiquitica, muy sencilla, algo que pueden hacer en casa, ¿cierto? Lo ideal es, si yo voy a tener mi día a día, que se compone de muchas cosas en casa, pues obviamente la idea es preparar el cuerpo para hacerlo.
que nos tomemos 15 minutos para nosotros, 20 minutos, ¿sí? Para hacer un estiramiento y un poquito de fortalecimiento para la activación muscular. Los músculos que va a utilizar hoy, listo. Entonces acá les comparto a ustedes una rutina sencilla, práctica, que pueden hacer en casa. Puede ser en una colchoneta, en un tapete, en el piso. No es recomendable en la cama porque pues la cama algunas veces no es tan estable la superficie, pero pues ahí nos ayuda y nos colabora bastante. ¿Listo? Y pues bueno, eso era todo por hoy. No sé cómo les pareció, si tienen dudas, preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por su conferencia. Nos encantó porque toda esta información le ayuda muchísimo a las personas diagnosticadas con distrofia muscular y, por supuesto, sus cuidadores, todo esto relacionado con la higiene postural, como usted lo dijo, con el fin de obtener una mejor calidad de vida. Doctora, pues en efecto tenemos varias preguntas, pero antes de realizarlas, queremos contarle a usted y a todos nuestros participantes que hemos tenido una gran acogida en redes sociales y hoy hemos llegado a las 203 personas alcanzadas en Facebook y aquí en Zoom en estos momentos tenemos 63 personas conectadas, perdón. Eso nos agrada, quiere decir que la información está llegando a muchísimas personas. Además, enviar un saludo muy especial a nuestros queridos amigos de Paraguay, Venezuela, México, que nos están acompañando hoy. Bueno, doctora, desde Facebook nos hacen esta primera pregunta. Tengo mi bebé de 1 año y 8 meses diagnosticado con distrofia muscular lucha. ¿Es normal que todavía no camine solito? Camina pero agarrado de las cosas. Ok, bueno, entonces en este caso, pues digamos que no podemos hablar de normalidad y anormalidad, ¿sí? Podemos hablar de qué es lo que hay que promover. Él debe tener un control con pediatría, ¿sí? Que debe estar en seguimiento, igual que con fisioterapia, apoyándose de terapia ocupacional para estimulación temprana, ¿sí? Porque generalmente, obviamente por su condición neuromuscular, vamos a tener retardos en alcanzar hitos del desarrollo, donde niños que normalmente caminan sobre los 18 meses máximo deben estar caminando, pues en este tipo de pacientes sí podemos ver que a largo plazo se demoran un poco más, por lo que hablábamos, ¿sí? Se caen mucho, se fatigan muchísimo para ponerse de pie y eso se ve desde la primera etapa de la infancia. Entonces, digamos que lo más visto es que sí se demoran en alcanzar el hito de poder caminar, ¿sí? Entonces, algunas veces necesitan de dispositivos de ayuda como férulas, otras cositas, pero no hay como que el pediatra y el fisiatra también en este caso sean como los que objetivamente revisan hasta qué punto de verdad necesitamos una intervención ya o ya para que mitiguemos las secuelas a largo plazo, ¿sí? O definitivamente con ayuda de buena terapia física, buena terapia ocupacional, buenas medidas protectivas, el niño solamente vaya evolucionando y alcanzando sus hitos de desarrollo. Recordemos que nada debe ser forzado. En este tipo de condiciones, el sobreesfuerzo es una pérdida para el paciente, ¿sí? Entonces, lo ideal es que sea lo más natural posible, lo más facilitador, ¿sí? No es lo mismo yo estimular a un niño que vive en el campo, que tiene que vencer el pasto para poder ponerse de pie, a un niño que vive en la ciudad, en un apartamento pequeño, que no tiene espacio para gatear. Entonces, el entorno debe ser lo más facilitador posible. ¿Listo? Entendido, doctora. Perfecto. Doctora, la siguiente pregunta. Mi hijo está iniciando a llevar los pies hacia adentro cuando está sentado en la silla de ruedas. ¿Cómo puedo ayudarle para que sus pies no generen deformidad? Bueno, entonces esto lo hablábamos y es las medidas o modificaciones que debemos hacer. Entonces, si la silla de ruedas o la silla donde estamos sentando tiene un desnivel, mira, tiene espacio para que el pie se caiga y el efecto de la gravedad haga lo suyo. ¿Qué debo hacer yo? Medidas de mitigación. Bueno, voy a ponerle, no sé qué te digo yo, un step, una espuma, algo que sea firme donde el pie deba descansar en neutro, ¿sí? Recuerdas que las posturas de descanso son 90 grados tobillo, 90 grados rodilla, 90 grados cadera, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces vemos que nuestra postura de descanso son, ¿cierto? Piernas flexionadas, sentaditos. Esa postura también genera que esas retracciones de rodilla se vuelvan contracturas y a largo plazo esa rodilla queda flexionada, ¿sí?
¿Por qué? Porque siempre se mantuvo así la mayor parte del día, no le damos descanso a la postura en flexión. Entonces, sí recomiendo muchísimo que en horas del día, cada 30 minutos, si ya descansé aquí, bueno, estiro aquí. Estoy en una silla, bueno, entonces vamos a poner un soporte, puede ser un cojín, una almohada, un cojín triangular que alcance la altura, pero que las piernas estén extendidas completamente con un tope a nivel de cuello de pie que no evite que se me siga cayendo. Muchas veces mandan tenis tipo bota de amarrar, Converse, que mantienen el cuello de pie, no son tan pesados, ¿sí? Recordemos que el peso de un zapato, la sola suela, hace caer el pie. Entonces, condiciones importantísimas. Pie en neutro. ¿Cómo? Puede ser el calzado, pueden ser férulas, hay férulas para ello, pueden ser medidas de contención como cojín, como espumas, modificaciones, pero lo ideal es que no le demos espacio para que descansen los pies aquí. Un pie que descansa aquí es un músculo que se elonga, se debilita y empieza a hacer deformidad. Y con los años o con el tiempo es irreversible. Entonces son medidas de prevención. Muchas gracias, doctora. Anotamos, por favor, esas recomendaciones. Doctora, la siguiente pregunta también desde Facebook. ¿Cuáles son las ortesis más usadas en personas con distrofia? Órtesis más en personas con distrofia, claramente la silla de ruedas, estamos hablando de férulas, muchas veces CAFOS, pero ¿qué pasa? Es que en alteraciones neuromusculares de distrofia muscular, o sea, en mi experiencia personal, siento que no dan el soporte que deberían, y sí son más las complicaciones para poder usarlas, sí son más el malestar que conlleva la utilización de ellas, los CAFOS para poder ponernos de pie, férulas de cuello de pie para mantener ese pie, digamos que en neutro, ¿sí? Pero como no tenemos la fuerza suficiente para arrastrarlo durante la marcha, entonces se vuelven algo rígido, ¿sí? Que me deja el pie ahí movilizado, pero rígido. Entonces, es como que lo que más utilizamos, ferulitas, si tenemos de soporte como silla de ruedas, he visto mucho las eléctricas que facilitan a lo largo de la calidad de vida, obviamente, pero si no tenemos la capacidad monetaria para ello, pues busquemos una que sea flexible a las condiciones del paciente, ¿sí? Yo veo que a veces unas sillas de ruedas son aquí pequeñitas, entonces es que casi no quepo, otras son demasiado grandes y quedo descolgadito, entonces busquemos mitigar, ¿sí? Con cositas adicionales que podemos hacer, que no son tan costosas, seamos creativos, ¿no? Desde que yo sepa qué es lo que debo hacer, puedo buscar la recursividad donde sea para hacerlo, ¿sí? Entonces, una silla grande, bueno, cojines, adecuados, sillones, sillín, ¿sí? Que quede lo más lineal posible. Eso nos gusta, doctora, el tema de no necesariamente tener que ir y gastar en algo pues demasiado elaborado, sino lo que usted dijo, la creatividad de nuestra casa, qué elementos podemos tener a la mano y que nos puede servir para eso, siempre guiado, ¿no?, por un profesional. Gracias, doctora, por esa respuesta. La siguiente también desde Facebook. A mi hijo le ordenaron CPAP, pero le incomoda mucho en las noches. ¿Hay alguna postura que sea más cómoda para que él pueda descansar? Ahí digamos que en el CPAP hay que revisar son los malestares porque ya debe haber una, digamos, debilidad avanzada. Entonces la sola postura de descanso ya genera fatiga, ¿sí? Hay cositas que necesariamente deben hacerse y son posturas confort, ¿sí? Que yo sí estoy boca arriba en confort, buscando que la columna no quede más arriba o más abajo, que la superficie de la cama sea lo estable, no más que se deprima, no que sea tan rígida, pero que sea un poco, se recomienda son 2 centímetros de presibilidad como tal del colchón, pero la parte de CPAP sí preferiría que seas direccionada por un profesional bajo las condiciones propias del paciente, porque pues acá hablamos de drenaje postural, ponernos boca abajo y otras cositas, pero si ya estamos con CPAP es porque tenemos una condición respiratoria avanzada que requiere una intervención directa, ¿sí? O una directriz específica. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una escoliosis severa, sí, que tenga que tener adaptaciones, y yo te diga, no, pues ponte boca arriba, pero pues bajo estas condiciones, boca arriba, ¿cómo?
¿sí? No, boca arriba con un soporte que me contrarreste esa postura, ¿cierto? Que tenga otro soporte en cadera que me esté estimulando, o de pronto que sea un prono más completo, total, ¿sí? Entonces sí preferiría que sea direccionado por un terapeuta de cabecera, ¿m? Con unas condiciones muy específicas para ti. Perfecto, doctora. Súper claro el acompañamiento del especialista idóneo para este tipo de casos. Bueno, doctora, desde Zoom tenemos una pregunta y es la última. Y nos dicen, para pacientes que están en cama, ¿cada cuántas horas es conveniente realizar los cambios de decúbitos para evitar la formación de escaras? Bueno, entonces la evidencia dice que un cambio o transferencia de posición o de peso en cama se hace cada 2 horas por protocolo, ¿sí? Pero duremos 2 horas en una misma posición, ¿sí? Duremos 2 horas mirando el techo, entre comillas, acostados mirando el techo. Es supremamente fatigante, los músculos se cansan, la postura fatiga, cansa, genera malestar. Entonces, digamos que entre más cómoda sea esa postura, pues más se puede prolongar en el tiempo. Pero si queremos evitar zonas de presión, lo máximo que se debe mantener son 2 horas, máximo. Sí, generalmente los cambios de posición son cada hora y media por mucho, porque el cuerpo te pide que te cambien de posición, ¿sí? Digamos, pasa mucho en las noches, veo mucho las mamás que a medianoche tienen que levantarse a cambiar la postura porque es que no puedo voltearme y es algo incómodo, sí, pero la idea es mitigar esa condición de que no estoy cómodo, ¿sí? Si yo tengo las condiciones adecuadas, pues duro un poquito más de tiempo, entonces, digamos, quedamos un poquito más de confort en las noches, pero esos cambios de posición, si ya estamos en cama, es cada hora y media, 2 horas exagerando. ¿Listo? Ahora, nutrición muy bien de la piel, ¿sí? Mantener una piel saludable, ¿sí? Hidratada. Las pieles que son supremamente secas se irritan fácilmente, se quiebran fácilmente y fácilmente se irritan y hacen úlceras por presión. Entonces, medida recomendación, mantener una piel saludable, tomar buen agua, mantenerla lubricada. ¿Mm? Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Y doctora, ya para finalizar, un último mensaje a todos nuestros participantes, a las personas que nos están viendo, para concientizarlos y concientizarnos, ¿no? Sobre esa higiene postural. Bueno, pues como recomendación, importante, si yo tengo salud, puedo cuidar a alguien más. Entonces, si yo soy cuidador y tengo a alguien que depende de mí, entonces yo trato de estar lo mejor posible para poder dar lo mejor de mí en el cuidado, ¿cierto? Y si yo tengo la conciencia de qué es lo que debo cuidar, pues tengo, digamos que fácilmente en el entorno puedo encontrar cómo hacerlo, ¿sí? A muchas veces nos limitamos por la parte económica y a veces es más creatividad que muchas cosas. Entonces, siempre hacer mucha conciencia de qué es lo que hacemos en el día a día, la postura, que eso son como las cositas que repercuten muy a largo plazo. Muy agradecida por la oportunidad de compartir con ustedes. Yo fui hermana de un distrofia muscular, entonces yo, digamos que vivencialmente compartí muchísimo toda esta experiencia. Ahora me dedico a ser terapeuta física, tratar de ayudar lo más que pueda, y me apasiona, me gusta muchísimo. Lo que ustedes necesiten, abiertamente aquí tienen, digamos, una mano amiga de ayuda para lo que necesiten. Si quieren mi número de contacto, pues podrían escribirme. Mis redes sociales son Lali Xiomara Tibocha en Facebook. En Instagram estoy como Lali Landia 21. Pueden seguirme y el correo para que me puedan ubicar pues es lalitibocha@gmail.com, ¿sí? Si necesitan mi número de contacto es 319-490-0634 en Colombia. Y pues estoy abierta para lo que necesiten, cualquier situación, ejercicios. Muchas veces son dudas del día a día que uno dice, ay no, pero ¿a quién le pregunto? Y uno no sabe cómo orientarse, pues es importante que tengan de pronto en qué apoyarse. Entonces aquí estoy
mandándoles un abrazo sentido de corazón, muy agradecida por la oportunidad. Doctora Lali, muchísimas gracias realmente a usted, toda nuestra admiración por poder compartir todo su conocimiento a través de estos medios y que le llegue la información a todas las personas que realmente lo necesitan. Nosotros también le enviamos un fuerte abrazo a usted y a todos nuestros participantes. Nos encantó, yo creo que todos como que vamos a estirar y ya uno empieza, oiga, sí, lo que dice la doctora es completamente cierto, ya uno está aquí horrible, más trabajando en casa, terrible. Pero bueno, doctora, vamos realmente a empezar a tomar todos esos consejos y sugerencias que usted muy amablemente nos ha dado. Bueno, doctora, de esta forma hemos llegado a la parte final de nuestro webinar. Nuevamente agradecer profundamente a la doctora por habernos acompañado en esta tarde, ya noche aquí en Colombia, y también a todos ustedes, nuestros participantes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias y nos vemos en un próximo evento. Adiós. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.